Entonces, hay unos factores que, queriendo y no, van a contribuir o van a modificar lo que es este riesgo cardíaco, ¿sí? Y dentro de estos factores, pues tenemos la edad, factores como lo que es antecedentes de diabetes, obesidad o incluso la desnutrición, pulmonares, nefrópatas, enfermedades hematológicas como cuáles, pues alteraciones de la coagulación, plaquetopenias, algún síndrome mielodisplásico, alteraciones de la fórmula, de las tres líneas que tenemos, la fórmula blanca, roja y plaquetas, enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares y la enfermedad tiroidea, entre otros. Hay otras más raras, pero digamos que así fuertemente relacionadas y sobre todo fuerte en frecuencia son estas que mencionamos aquí. Respecto a la edad, pues bueno, tocando un poquito de historia, a mediados del siglo XX los cirujanos a menudo dudaban mucho en realizar incluso operaciones simples a personas mayores de 50 años. Decían, hombre, si lo opero se muere, ¿no? Mejor ahí quédese, señora. Y pero pues ya con el paso del tiempo, el advenimiento de la tecnología, nuevos aprendizajes y todo, pues las cosas han cambiado. Y hoy en día más de un tercio de las operaciones se realizan en personas de más de 65 años de edad. Sin embargo, pues la edad sí aumenta el riesgo de complicaciones durante y después de la cirugía. O sea, ya vimos. ¿Por qué creen que les pasé primero lo de la estadística y lo de epidemiología y lo del INEGI, de por qué se muere? Independientemente de las razones por las que se muera cada quien, recuérdenme a qué edad se muere la mayoría. ¿A qué edad? La tabla es donde está el índice más alto de mortalidad. Y si ustedes no se acuerdan, es arriba de los 65 años. Entonces, por ejemplo, es mucho más probable que las personas de edad avanzada sufran, por ejemplo, también delirio tras la cirugía. De hecho, una persona con delirium, ¿sí? ¿Y cuál es ese delirium? Pues es esa alteración del estado mental en el que el paciente, pues simplemente, o sea, pareciera redundante, delira, ¿no? ¿Y qué es ese delirio? Pues habla solo, se pone muy inquieto, se pone muy ansioso, le hablas y no te entiende, le dices cosas y no te entiende, está jalándose el suero, si trae una sonda se la quiere quitar. De hecho, el suero, la colocación de una venoclisis, ya sea periférica o central, pero sobre todo periférica, una sonda urinaria, una de gastrostomía, son factores que se asocian a una generación de delirium en el adulto mayor. A eso súmale que fueron sometidos a una situación de estrés durante la cirugía. A eso súmale que le haya ido medio más o menos bien en la cirugía. A eso súmale alguna complicación propia ya sea antes de la cirugía, durante la cirugía o posterior a la cirugía que pueda presentar. Entonces son muchas razones por las cuales el adulto mayor pues es más frágil y por eso conlleva pues una mayor probabilidad de una complicación fatal a corto, mediano y largo plazo. Muchas de las tablas que vimos de que se murió porque tiene arriba de 65 y cayó en la tasa de las que más se mueren, bueno, es que una cosa es si de por sí no tenemos un registro de si se murió por culpa de la cirugía o no. O sea, si yo lo opero de, no sé, una colecistectomía, ¿sí? Laparoscópica, y y el paciente entró con un piocolecisto, por ejemplo, o entró con una obstrucción de vías biliares, y sus complicaciones propias, hasta una pancreatitis biliar si tú quieres. Entonces al final de cuentas el paciente entró delicado, entró en un estado que no era, si tú quieres, el óptimo. Aparte la edad, de las condiciones en las que entró no era el adecuado. Entonces, de pilón, ahí ya el paciente puede empezar a desarrollar por eso mismo todo ese tipo de complicaciones. Ahora, sobrevivió a la cirugía, está bien en los primeros días, pero después, a los 15 días, porque siguió en condiciones de mantenerse hospitalizado en 5 días, 10 días, pero recuerden que también tenemos factores que el hospital va a propiciar a que involuntariamente el paciente se complique. La sonda es una escalerita al cielo, el tubo endotraqueal es una escalerita al cielo también. Y el hecho de estar tanto tiempo metido en el hospital, habíamos dicho que después de las 12, 24 horas el paciente ya va a estar condicionado a adquirir una neumonía nosocomial. Entonces lo operaron de cole, pero se murió de neumonía, y aquí la pregunta es si por culpa de quién estaba metido en el hospital. Entonces por eso muchas veces empiezan con una cosa pero se mueren de otra. Pero la primera, que también tuvo culpa, que en este caso fue una cirugía
limitante, que pudo haber sido por una fractura de cadera, que pudo haber sido cualquier otra que lo haya tenido postrado en cama, también va a influir en ese pronóstico. Entonces, muchas veces, muchas estadísticas que están ahí anotadas, pues se murió porque tenía diabetes y sus complicaciones, sí, pero ¿qué hizo que se descontrolara su diabetes? ¿Qué hizo que se descontrolara la presión? ¿Qué hizo que le diera neumonía? Ah, se murió por neumonía, sí, pero ¿por culpa de qué? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para eso? ¿Nomás de ganas? Entonces ese es el detalle, que muchas veces a fines estadísticos no tenemos un adecuado control, ¿no? También son más propensos a sufrir complicaciones graves derivados del reposo en cama, por ejemplo las infecciones por úlceras de presión. O sea, primero de entrada la úlcera, que puede llegar a ser muy dolorosa, y si esa fue en una región en la que se infecte, pues obviamente aumenta más la morbimortalidad, ¿no? Estas complicaciones también pueden incluir coágulos de sangre, pérdida de músculo. ¿Por qué? Porque no se mueve, ¿sí? Los coágulos, todos los pacientes, de por sí los adultos mayores y los jóvenes, los adultos mayores ya tienen problemas circulatorios, ya tienen varices, ya la circulación es más lenta por disminución de la fisiología propia de la edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a propiciar de que la sangre tal vez llega bien, tiene buen retorno venoso. Por lo menos llega la sangre a las partes distales, pero no se regresa en tiempo y forma de la misma manera. Entonces eso va a condicionar a que tarde que temprano se pueda generar un coagulito, y ese coagulito, que habitualmente es en miembros inferiores, puede migrar hacia cualquier parte de lo que es el abdomen, riñón, hígado, corazón, pulmón y por último cerebro, y pueda generar una tromboembolia, ¿sale? Una enfermedad tromboembólica. Pérdida del músculo, ¿por qué? Porque ellos, pues no, de por sí ya la ingesta de alimentos es menos, por dentadura, por hábito, por las condiciones propias de su senectud. También puede ser que como van a estar inmóviles por X cantidad de tiempo, muchas veces no hacemos una buena rehabilitación. Sí, es decir, que es una rehabilitación, no le hace que tenga hasta EBC, el paciente le tienes que estar moviendo, lo tienes que estar cambiando. Quédate más de 1 hora, 2 horas en la misma posición, te cansa y te empiezas a lastimar y todo eso, te acalambras, pero de a tiro no te muevas y por mucho tiempo pues el paciente va a tener una atrofia muscular, va a perder esa masa muscular porque no la estás ejercitando, no la estás moviendo, y al rato que quiera volver a integrar a sus actividades diarias pues va a batallar más. Sí, porque no están haciendo esa rehabilitación. Neumonía, por lo que ya habíamos mencionado. Infecciones de vías urinarias también es otro factor. El hecho de estar postrado en cama, el tener una sonda, el ser un adulto mayor ya con una inmuno comprometido solamente por edad, pues eso va a condicionar que se puedan presentar infecciones también en el tracto urinario. El riesgo de fallecimiento durante o después de la intervención quirúrgica también aumenta pues con la edad. Más de 3/4 partes de los decesos que se producen en el periodo inmediatamente posterior a la intervención quirúrgica son de las personas de edad avanzada. Además, cuando se realiza una intervención de urgencia o cuando se trata de una cirugía de tórax o del abdomen, aumenta el riesgo de muerte en todos los grupos de edad, pero sobre todo en el grupo de personas avanzadas es a los que les va más mal. Por ejemplo, en los pacientes nefrópatas, sí, la presencia de las enfermedades asociadas puede aumentar el riesgo y complicar el manejo médico cardiovascular de los pacientes de alto riesgo. Entonces es indispensable evaluar lo que es las posibilidades de alteraciones sistémicas relacionadas a una falla o disfunción renal. Tratar las que se deban de corregir, proteger el riñón cuando se tenga que proteger, porque muchas veces está bueno y le avientan de todo, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener esa función renal y preservarla lo mayor que se pueda, ¿sí? En caso de una enfermedad terminal, pues hay que asegurarnos de que el paciente esté bien dializado, de que esté bien tratado, de que no haya alteraciones electrolíticas, que no tenga elevado el potasio, porque el potasio abajo el potasio o arriba el potasio va a producir una arritmia cardíaca, y esas va a influir en lo que es en eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces son situaciones que se tienen que valorar. También estas van a condicionar afectaciones hematológicas como anemia, plaquetopenia, ¿sí? Entre otras cosas. En el paciente que vive con diabetes, ¿sí?
En la actualidad, pues estas enfermedades metabólicas inciden en gran parte en la población adulta. Acuérdense lo que le había dicho. Principal causa de muerte en México, enfermedades cardiovasculares. ¿De cuál? Infarto, número 1. Ok. Después del infarto, principal causa de lo que provoca infarto. Toma, diabetes. Entonces, por eso entran aquí. Y por eso la estadística previa. Entonces, inciden gran parte en toda esta población adulta, ¿no? Algunos requerirán manejo de insulina de acción rápida, basándose en determinaciones frecuentes que se vaya haciendo de glucosa. Usualmente se recomienda que se lleve un control peri y posquirúrgico, porque muchas veces, llegan bien, les hacen un dextrostis si tú quieres, y si bien le va, y si es que hay tira, y si es que hay glucómetro, y si es que sirve, y todo lo que sabemos que puede llegar a fallar, pero ya en el peri y en el posquirúrgico ya no le hacemos ningún control. Entonces, el Colegio Americano de Endocrinología, que es el que prácticamente rige esa parte, recomienda que la glucosa preprandial debe ser menor de 110 y con un máximo de 180. El uso de la terapia aquí de insulina intravenosa es necesaria para mantener en el periodo perioperatorio la glucemia menor a 150, y esto va a disminuir el riesgo de presentar hipoglicemia. Ahora ustedes dirán, ¿de qué se mueren más los pacientes? ¿De hiperglicemia o de hipoglicemia? Generalmente más de hipoglicemia. Entonces hay que tener cuidado con ambos espectros de la enfermedad. En aquellos centros en los que no se cuente, por ejemplo, muchas veces uno ya está viendo de cuáles son los factores que van a modificar este riesgo cardíaco. La edad, pues no la puedo quitar. Los pulmonares, pues bueno, pero solicito una radiografía para valorarla. Nefropatías, pues puedo solicitar estudios serológicos o de imagen que me ayuden a valorar los riñones. Igual un electrocardiograma para lo que es el pulmón. Para el cerebro ahí sí es una evaluación clínica nada más. Y en diabetes, ¿qué solicitamos? Glucosa central. Pero ¿cuál es el problema? Que no solicitamos frecuentemente lo que es la hemoglobina glicosilada, por muchas razones. Muchas veces es un pleito casado con laboratorio para solicitar estos estudios de laboratorio, porque resulta que dicho hospital, el que sea, el que quieran, marca que quieran, sabor que quieran, dependencia que quieran, tiene, pues sí, a lo mejor sí tiene hemoglobina glicosilada, pero resulta que la tienen condicionada a que solamente ciertos médicos la pueden pedir y solamente cada cierto tiempo, que puede variar de 3, 4 o 6 meses. Entonces, para fines de valoración preoperatoria, una hemoglobina glicosilada tiene que tener no mayor a 3 meses de tiempo de realización o de vigencia, porque si no la valoración no sirve. Muy extendidamente, y generalmente no 4 meses, pero preferentemente 3 meses y hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si yo al paciente se lo hicieron hace 4 meses y le toca la valoración preoperatoria, pues a lo mejor, y no le puedo solicitar una nueva hemoglobina glicosilada porque el hospital tiene contemplado que hasta cada 6 meses se tenga que solicitar. Y si yo se lo pido de manera prioritaria, urgente, aunque ponga los motivos que yo quiera y sea el internista, el cardiólogo, muchas veces el personal de laboratorio es muy cerrado en eso y te dice, pues no, porque no cumple con el criterio de los 6 meses y no te la voy a hacer. En otras ocasiones simple y sencillamente no hay reactivo, no funciona la máquina, no hay presupuesto, el paciente no tiene dinero porque vale más cara que una glucosa central, claro está, pero bueno, ¿de dónde viene la relevancia y en qué me va a servir pedir mejor una hemoglobina glicosilada? Pues simple, la hemoglobina glicosilada es como que si fuera un almacén, una memoria. Sí, una memoria en la que yo voy a guardar recuerdos de 90 días de mi control de glucosa, mientras que la glucosa central prácticamente es la glucosa de las últimas 8 a 12 horas. Entonces, ¿en qué confiarías? ¿En que te cuidaste 12 horas o que te cuidaste 90 días? Obviamente la de 90 días te da un mayor índice de confianza, una mayor probabilidad de saber que tu paciente en su gran parte de sus días estuvo bien cuidado y bien controlado. Y eso te da un factor pronóstico a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, claro que es mucho más relevante. Pero bueno, ¿qué pasa si no tengo la hemoglobina glicosilada? Bueno, pues no te queda de otra más que estar monitorizando lo que es la glucosa en el ayuno y en dextrostis, trans y posoperatorio, porque pues tienes que estarlos vigilando. En los pacientes neumópatas o en las afectaciones de pulmón, pues el paciente con enfermedad tanto restrictiva como obstructiva tiene un riesgo aumentado de complicaciones pulmonares y cardíacas posoperatorias.
por incremento en el trabajo respiratorio, la hipoxemia y la retención de CO2 que pueden afectar de una u otra forma la función cardíaca, ¿no? El paciente cardiópata, por su parte, mediante el interrogatorio y el examen físico se deben descartar situaciones que podrían obligar a diferir la cirugía, ya sea de manera temporal o permanente, excepto que sea de emergencia, claro, y dado el alto riesgo que pueda tener esa cirugía a nivel cardiovascular. Entonces, la presencia de una condición cardíaca activa, tal como puede ser una coronariopatía inestable, una insuficiencia cardíaca descompensada, un trastorno severo de la conducción, qué sé yo, una arritmia significativa, una valvulopatía severa, pues esto nos va a obligar a tener un manejo cuidadoso del paciente, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. En las enfermedades hematológicas, pues habíamos mencionado que igual lo vamos a ver un poquito más en los resultados, en los estudios de laboratorio, pero bueno, una leucocitosis o una leucopenia, ¿qué me puede condicionar? Pues que el paciente, ¿qué es leucopenia? Es un valor bajo de los valores normales de los leucocitos. ¿Y qué son los leucocitos? Pues nuestras defensas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bajas las defensas y me van a someter a una cirugía, pues que me voy a exponer, que me van a abrir, que me van a poner algo que es ajeno a mi cuerpo, o simplemente con el simple hecho del corte del bisturí, ya estoy exponiendo a mi cuerpo interno hacia el exterior, y eso va a entrar, aunque yo diga, es que está limpio el quirófano, no le hace. Va a entrar alguna bacteria, algún bicho, y yo con mi sistema inmune por los suelos, pues lo único que va a hacer es que va a aprovechar que no tengo defensas, va a aprovechar que el estrés quirúrgico me va a bajar todavía más las defensas, va a aprovechar de que el tratamiento que me dan me tiene más bajas las defensas, pues me va a agarrar con ganas esa infección, me puede llevar a una sepsis, un choque séptico, y pues potencialmente me va a matar. Si fuera por lo que es la línea roja, pues lo más preocupante es el hematocrito y las hemoglobinas. ¿Por qué el hematocrito? Porque pues es una concentración relativa de sangre. ¿Qué tan concentrada está mi sangre? Aunque no es un parámetro muy fidedigno, porque se modifica con el estado de hidratación y otras cosas, ¿no? En el caso de la hemoglobina, esa sí tiene mucha relevancia, porque dependiendo de cierta cantidad es sí o no pasable para una cirugía, o incluso es un factor pronóstico para una situación de muerte. Otra serían las plaquetas, claro, porque personas que tienen enfermedades o trastornos de las plaquetas, o que se ven afectadas por la ingesta de algún fármaco que usan de manera frecuente para una enfermedad en específico, o incluso que toman anticoagulantes, que también van a afectar, tanto los agregantes plaquetarios como los anticoagulantes van a afectar a estas plaquetas, y pueden alterar lo que son los tiempos de coagulación, ¿no? O coagulas de más o no coagulas. Entonces son variantes también que pueden presentar ahí. La enfermedad tiroidea, bueno, la enfermedad tiroidea, que dentro de sus variantes principales o las más frecuentes, digámoslo así, es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuál es el problema? Que la complicación número uno de una enfermedad tiroidea, ya sea no diagnosticada y por ende no tratada, y aunque sí sepas, si no la tratas bien o no la tienes bien controlada, el primer órgano que va a sufrir una consecuencia va a ser el corazón. Entonces está asociado esa enfermedad tiroidea con desarrollo y complicación de enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto todo paciente que se va a evaluar, pues se le tiene que preguntar, oye, disculpa, pues estás enfermo de tiroides, no, pues que sí, y no traes y en la valoración preoperatoria no te presenta un perfil tiroideo, de momento esa cirugía se difiere hasta completar el protocolo. O sea, todo paciente que se conozca con trastorno tiroideo, sí o sí, tienen que mandarlo a la valoración preoperatoria con un perfil tiroideo. Muchas veces pasa de que me llegaban pacientes que los mandaban para valoración preoperatoria, pero resulta que cuando ya valoraba los estudios o el interrogatorio o en la historia clínica, me daba cuenta que el paciente era enfermo tiroideo, pero me lo mandan sin perfil tiroideo, y pues nada, de que es una cirugía que el paciente tenía esperando meses, si no es que años, si tú quieres, y que le urgía que el proceso continuara bien, pues resulta que lo terminó truncando, porque también mandarlo a la guerra y sabiendo que lo van a matar porque no lo estoy protegiendo, pues no tiene caso. Obviamente el anestesiólogo también debería de tener ese criterio, porque muchas veces se les pasa y terminan operando a pacientes en condiciones de riesgo que no debieron haber operado. ¿Y qué sucede? Se arriesga el paciente, se arriesga el personal y perdemos todos.
Bien, entonces dentro de las situaciones cardíacas que mencionábamos de posible riesgo, por ejemplo, tenemos coronariopatía inestable, que bien puede ser angina inestable, Angor Stabler también angina estable, pero en etapas avanzadas en la que la clase funcional está muy alta. El hecho de que esté en clase 3 o clase 4 significa que el paciente prácticamente está con un tanque de oxígeno pegado ahí a la cama porque da 3 pasos o muy poquito esfuerzo, o incluso no se mueve y está ahí acostado y sentado y de todas maneras está agitado, ¿no? En un infarto reciente lo ideal es que se tenga un mínimo, aunque sea de unos 6 meses antes de una cirugía posterior a un infarto, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, que era parte de lo mismo de acá, de reciente comienzo, con empeoramiento de la clase funcional, que de repente estaba bien y súbitamente, pues pum, quedó más limitado el paciente. O sea, uno espera que de las 4 clases funcionales que hay de la insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la sociedad canadiense, pues uno pudiera decir que va a ir avanzando de poco a poquito, ¿no? Pero muchas veces no, se da el trancazo muy rápido o avanza de manera no muy explicada de por qué sucedió, pero avanza así. Trastornos severos de la conducción, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado sobre todo, y el Mobix 2, que también está muy complicado resolverlo. Arritmias cardíacas significativas, ya sea una arritmia ventricular sintomática, arritmias supraventriculares, incluyendo la FA, con una frecuencia no controlada mayor a 100 por minuto en reposo, una bradicardia sintomática, una taquicardia ventricular de reciente diagnóstico. Aquí obviamente pues aparte de que estamos evaluando el ritmo cardíaco, también tenemos que evaluar lo que son los signos vitales, ¿no? Porque ya estamos tocando lo que es la frecuencia cardíaca, que la vamos a ver más adelante, pero bueno, hago mención rápida. Recuerden que la frecuencia cardíaca habitualmente normal está entre los 60 y 99, pero en reposo, lo ideal es que esté en menos de 94 para vida de considerar que el paciente no está más propenso a una taquicardia o alguna otra complicación cardíaca. Aunque hay extensiones hasta el 99 en lo normal, pero también hay extensiones hasta 55 en lo normal. Es decir, si yo lo normal es que tenga 60-99, supongámoslo estricto así. Si yo tengo 59, 58, 57, 56, ¿qué voy a hacer si tengo menos de 50, de 60, no? Pues a la primera tengo 58 y lo mando con el cardiólogo por bradicardia. Pues no. Aquí tenemos que considerar la parte de que si esa bradicardia es sintomática o no. Es decir, que yo me espero de que mi corazón, ¿qué bradicardia? El corazón late lento, ¿sí? Entonces, ¿qué espero yo de que si mi corazón está latiendo lento? Pues simple y sencillamente no me está, a lo mejor la presión está bien, pero no en la frecuencia en la que la sangre tiene que ir a irrigar todos mis tejidos, y uno de los principales pues va a ser el cerebro. Claro que se van a afectar otros como el riñón, pero de entrada el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al cerebro? Que si no le llega la sangre en tiempo y forma, lo que va a pasar es que el cerebro pues va a empezar a bajar sus funciones. ¿Y cómo se va a traducir eso clínicamente hablando? El paciente va a estar más somnoliento, se puede marear, en casos muy severos, se puede convulsionar, se puede desmayar, presentar un síncope, y en el peor de los casos va a presentar dos cosas: o va a presentar un evento cerebrovascular, o va a presentar sobre todo uno de tipo isquémico, o va a presentar un infarto agudo a miocardio. Entonces todo esto va a estar condicionado por esa bradicardia. Obviamente no va a ser tan severa, o sea, con 57 de 58 va a ser muy raro que le pase algo grave, pero sí puede ser algo sintomático, ¿no? Mareado, con sueño, que le falte el aire, se fatiga. Entonces, cuando es una bradicardia, digamos que compensa. Por ejemplo, yo puedo tener 56, 57 de frecuencia cardíaca y yo le digo, yo quiero hacer algo, quiero hacer una actividad en la cual requiera que mi corazón lata a 70 por minuto, pero yo de manera basal en reposo tengo 56, 57. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le requiero que el corazón haga más esfuerzo para que me compense ese esfuerzo físico? Bueno, si el corazón compensa, es decir, ocupaba 70, tengo 56, pero hago el esfuerzo y el corazón de 56 se sube a 70, eso significa que compensó. Por lo tanto, no va a haber un síntoma siquiera que me diga, ay, estoy mal. ¿Por qué? Porque mi corazón hizo su chamba, ¿sí? A pesar de que en reposo está bajo, pero cuando yo quiero hacer una actividad cotidiana o extenuante, mi corazón compensa.
¿sí? Problema es cuando yo le pido 70 y no me los da, o me da menos. Entonces ahí es cuando va a haber complicaciones, ¿sale? Me va a faltar el aire, me va a marear, puedo doler la cabeza, puedo estar somnoliento, o de a tiro me puede ir muy mal. Entonces, otra cosa sería lo que es perdón, ya para resumir ahí, quiere decir que no todas las bradicardias son patológicas, pero tampoco son buenas cuando son menos de 55. Ya 55 para abajo, ojo, entre más cercano al 50 es peor también el pronóstico por lo mismo. Una bradicardia en la cual la sangre no sube bien al cerebro es coágulo seguro. Ok, otra cosa sería una valvulopatía severa como la estenosis aórtica severa, y que puede presentar ciertas condiciones clínicas que puedan desfavorecer al paciente. Una estenosis mitral también puede estar ahí mencionada, ¿no? Entonces, la clase funcional que les había comentado, sobre todo de los METs, estamos hablando de que un METs estas son las actividades que se requieren, por ejemplo, menos de 2 METs, ¿sí? Entonces, perdón, estas no son, estas sí son. Entonces, están al revés las tablas. Por ejemplo, el nivel de METs 1, ¿qué sería? Estoy en reposo, no hago nada, estoy comiendo, trabajando con una computadora, me estoy cambiando, no estoy haciendo ningún esfuerzo ahí, ¿no? Un METs de 2 puntos sería bajar las escaleras, caminar por la casa, cocinar. 3, caminar una o 2 manzanas a nivel del suelo, es decir, no en subida ni en bajada, porque también requieren cierto esfuerzo. 4, rastrillar las hojas, o sea, podar, practicar jardinería. Te agachas, cargas, mueves, haces algún tipo de esfuerzo, pero tampoco tan intenso ni extenuante. 5, subir un tramo de escaleras, tampoco digo 1, 2, sino un piso, 2 pisos. Bailar o montar en bicicleta, tal vez. Digo, también, aunque vaya sentado, pues pedaleas, ¿no? Un juego, 6 METs sería de esfuerzo, jugar al golf o llevar los palos, cargarlos. En el 7, jugar al tenis individual. Ahí sí tienes que andar corriendo, no en parejas, porque en parejas pues sí te ayuda, ¿no? Pero en individual y ahí andas hecho la mocha para todos lados. En el 8, subir escaleras con rapidez o trotar lentamente. Sí, ya requiere algo más movidito. 9, saltar la cuerda lentamente o practicar ciclismo con moderación. En el 10, uno de los deportes más completos, que sería nadar rápidamente, ya con que no te ahogues me doy. Correr o trotar con energía. Y el 11, pues practicar esquí de fondo, jugar baloncesto en toda la pista, no nada más en media cancha, que igual cansa, pero pues no es lo mismo que corras fácil 100 metros de ida y vuelta a que nada más estás en la mitad de la cancha, ¿no? Y ya 12, pues correr rápido distancias de moderadas a grandes, hacer cardio, hacer fitness, hacer zumba, o sea, ya más o menos se van dando una idea del nivel de esfuerzo, ¿sale? De acuerdo a lo que se tiene que, a lo que representa, ¿no? Y bajo esto mismo, por ejemplo, si mi paciente puede hacer una capacidad excelente de al menos 7 a 10 METs, estamos hablando de que me puede hacer todo esto hasta acá por lo bajito, no le hace que no me pueda hacer esfuerzos demasiado intensos, no tiene que hacer el insanity ni todo eso, para decir, ay no, pues sí te vas a morir, ¿no? Porque no puedes hacer lo mismo que yo. No. O sea, ya con que me doy de que lo mortalmente posible sea hasta aquí, ya con eso la situación no es tan mala, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta clasificación o a esta clase funcional, de acuerdo a esta clase funcional, pues estamos bien, una calidad excelente. Aquí pondríamos que es una clase funcional 1 de la NIJA o de la Sociedad Canadiense, para la clasificación de la angina, por ejemplo, o de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ya si el paciente nada más junta de 5 a 7, pues lo ponemos en grado 2, cuando es aceptable, grado 3, pero de a tiro cuando no puede hacer nada, pues ya lo establecemos en grado 4. Es decir, entre más grados, más limitado, y entre más limitado, peor su capacidad funcional. ¿Sí? ¿Y esto en qué va a influir? Que el paciente va a ocupar oxígeno, que el paciente va a ocupar apoyo probablemente inotrópico, ¿sí? Entre otras cosas.
Entonces, para que hay muchas tablas, hay varias tablitas que traen ejemplos de actividades de la vida diaria en comparación a los METs, ¿no? Así, esto significa METs, equivalentes metabólicos de la capacidad funcional, ¿sale? También de acuerdo a estos METs, en algunos pacientes se les tiene que dar un aporte nutricio, por ejemplo, los que hacen deporte, de acuerdo a esto, también se hacen unos cálculos y se les da cierto tipo de nutrición. Bien. Dentro de los factores de riesgo de complicaciones pulmonares que tenemos, edad de 60 años o más, ASA2 o más, enfermedades cardiovasculares, también el tipo de cirugía y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a evaluar este riesgo preoperatorio? Bueno, a nosotros le podemos llamar así riesgo de complicaciones pulmonares o riesgo neumológico o la evaluación de riesgos preoperatoria del pulmón, como quieran. Entonces, esto se va a basar en gran medida en la evaluación clínica, complementada con pruebas como pruebas de función pulmonar. Esa es otra escala de pruebas clínicas. Una oximetría o una saturación, prueba de caminata de 6 minutos, y que bien puede ser una prueba de esfuerzo. Análisis de gases arteriales, pero no le voy a pedir a todo mundo gases arteriales, solamente a los que a tiro tengan una descompensación respiratoria pues moderada, severa, en la cual yo pueda sospechar de que va a presentar un cambio en la acidez de la sangre y que esto tarde que temprano o una hipercapnia, y esto vaya a representar un punto negativo para mi paciente, ¿no? También voy a solicitar de manera rutinaria a la mayoría, si no es que ahorita los pedimos a todos por buena, bonita y barata, una radiografía de tórax a los pacientes que lo requieran, ¿no? Tenga o no tenga la edad, por ejemplo, puede tener 30 años, pero tener una patología pulmonar que amerite que yo voltee a ver ese pulmón. A veces se necesitan pues esas pruebas cardiopulmonares también, como les mencionaba, como la prueba de esfuerzo para un mejor diagnóstico. Entonces, no siempre necesitamos todas estas pruebas, depende de las necesidades de cada paciente. Entonces, las enfermedades pulmonares, tanto restrictivas como obstructivas, pues van a aumentar como ya habíamos dicho en las primeras diapositivas, el riesgo de complicaciones pulmonares y cardíacas por el incremento en el trabajo respiratorio, la hipoxemia, la retención de CO2, que van a afectar al corazón. Entonces, muchas personas creen que las complicaciones respiratorias se dan durante la cirugía, pero no es así. La gran mayoría de estas complicaciones se dan luego de la cirugía o a las pocas horas de haber culminado la operación, ¿no? Entonces, se conoce que, por ejemplo, la tasa de complicaciones pulmonares posoperatorias en todos los tipos de cirugía como promedio es más o menos como el 6.8-7%, ¿no? Entonces, en la cirugía de urgencia todavía aumenta más ese riesgo de complicaciones pulmonares. Entonces, el sitio quirúrgico, ¿sí? El sitio quirúrgico es un factor o es el factor más importante para predecir el riesgo general de complicaciones pulmonares posoperatorias. A más lejos del diafragma hay menos complicaciones, por lo tanto, la tasa de complicaciones es significativamente mayor para la cirugía torácica y abdominal superior que en la parte inferior del abdomen y todos los demás procedimientos, ¿no? Entonces, la tasa de complicaciones de una cirugía de vesícula, por ejemplo, alcanza el 20% aproximadamente de riesgo pulmonar, imagínense. Entonces, estas tasas se relacionan con el efecto sobre los músculos respiratorios y la función diafragmática, porque está ahí luego, pues. Entonces, en el riesgo de complicaciones es de 4 veces más en la cirugía de abdomen superior y de 11 veces en cirugía intratorácica. Entonces, otros procedimientos de alto riesgo incluyen, por ejemplo, la cirugía de cabeza y cuello y la de neurocirugía. También está la cirugía laparoscópica, se asoció también con menores tasas de complicaciones y muertes, con menos eventos de neumonía. ¿Por qué? Porque las laparoscópicas, pues, como no son mínimamente invasivas hasta cierto punto, el paciente también va a requerir menos tiempo de estancia intrahospitalaria, y ya sabemos qué pasa cuando un paciente dura demasiado tiempo metido en el hospital. Entonces, también la duración de la cirugía es un factor que puede mencionarse, ya que los procedimientos quirúrgicos que duran más de 3 o 4 horas, pues se asocian también estadísticamente con un mayor riesgo de complicaciones pulmonares. Entonces, el riesgo neumológico demora 5 veces más en las cirugías que duran más de 4 horas, ¿no? Entonces, la anestesia general también tiene ciertos efectos, pues entonces parece probable que la anestesia general lleve un mayor riesgo de complicaciones pulmonares clínicamente importantes que la anestesia epidural o espinal, aparte de que en la general
Pues depende, o sea, aparte de que estás ahí acostado y lo que tardas en recuperar y lo que deprime el sistema respiratorio, peor todavía cuando te intuban, ¿no? También pues va a depender del tipo de bloqueo que se utilice. Por ejemplo, el bloqueo neuromuscular residual puede causar una disfunción diafragmática, la disfunción del aclaramiento mucociliar, hipoventilación y en la última instancia puede contribuir a complicaciones pulmonares posoperatorias. Entonces, no es cualquier cosa nada más ahí aventarle o creer que no va a pasar nada. De todo esto es lo que se tiene que comentar y se tiene que valorar y establecer los índices que más o menos tenemos para tener ese pronóstico. Y ese pronóstico me va a ayudar a evitarlos, algunos sí y otros por lo menos saber de que se pueden presentar para prepararme y saber qué voy a hacer en determinado caso, ¿no? Entonces, la edad como factor de riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, miren, a mayor edad el riesgo está muchísimo más alto. El riesgo relativo se establece respecto también a la incidencia de complicaciones respiratorias en los adultos menores de 30 años. Entonces se hace un balance, pues. Entonces, de 70 para arriba es de ahí la razón de que en la diapositiva en la que mencionábamos que la edad, pues, era relevante sí o sí, porque se complica pues todo, ¿no? Cuando no es una cosa es otra. Entonces, como clasificación de las complicaciones pulmonares por su severidad, pues bueno, en las complicaciones mayores tenemos insuficiencia respiratoria aguda de un 0.5 a un 3%, una neumonía desde un 2 a un 40% y un edema agudo de pulmón, pues ahí anda entre que asociado o no a una insuficiencia cardíaca. De ahí la razón de valorar bien esa escala funcional del corazón para determinar si esto pueda ser posible o no. Dentro de las complicaciones menores pues tenemos las atelectasias, que aunque también son un montón, pero tampoco es que afecten demasiado, sí, aunque algunas que sí pues, pero no todas, no el tiempo. Puede haber hipoxemia, un derrame pleural que habitualmente se resuelve solo, algunas veces tienen que poner algún sello de agua. Broncoespasmos, que cuidado que el broncoespasmos cuando está intubado, ¡guau! La verdad que pones un cirio pascual de 1 metro para que no se te muera el paciente en ese rato. Exacerbación de una neumopatía de base, es decir, el paciente tiene POC, tiene asma y de repente por reacción a la anestesia, por los gases, qué sé yo, por el medicamento, nada más por distrés respiratorio, por distrés de la cirugía, pueden llegar a presentar una exacerbación y te ponen a parir chayotes en ese rato. Un neumotórax, ¿por qué no? Sí, ya sea por el proceso de la cirugía, pero bueno, ahí hay que valorar qué otras razones pudiera ser, ¿no? Entonces, tenemos algo que se llama riesgo quirúrgico neumológico, entonces, y va a estar en 4 grados. 1 sería el normal. 2, un fumador crónico que también tiene enfermedades pulmonares controladas, una capacidad vital y volumen respiratorios aceptables. En el 3, pues todo lo anterior, pero las pruebas no son buenas, o son limitadas, o algunas bien, otras mal, y ahí está medio más o menos, ¿no? Y en la 4, pues es una enfermedad pulmonar aguda o crónica activa, con una mala función pulmonar, hipoxia o hipercapnia. También dentro de los factores de riesgo vamos a tener que haya una broncoaspiración al paciente, ¿no? A veces ustedes dicen, oye, pero ¿por qué le piden que pues que tiene hambre, pobrecito, ya tiene sus X horas de ayuno? No, bueno, ándale pues, dale de comer y al rato que estemos batallando porque el paciente se broncoaspiró o algo por el estilo, pues van a estar pariendo chayotes también ahí. Y es complicadísimo, por eso dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo también el tipo de alimento, dependiendo del paciente, incluso todo esto se puede modificar, porque no es lo mismo un joven tal vez que tenga una función gástrica incluso de cinética de intestinal, que va a hacer un vaciamiento gástrico tal vez más rápido a un viejito que tiene un vaciamiento gástrico más retardado. Por ejemplo, una embarazada que por el simple hecho de tener el abdomen así como lo tiene de restringido y la respiración, al mismo tiempo el estómago se queda en menos y eso va a condicionar que con poquita comida pues sea más fácil de que vomite, ¿no? Y ese vómito pues no siempre se va por donde uno quisiera, sino que se broncoaspira y eso puede condicionar a una hipoxemia severa y también puede condicionar a que el paciente presente una neumonía pues química o por comida
por esa broncoaspiración, ¿no? Entonces, ¿cuáles pacientes van a tener este factor de riesgo? Pues los pacientes obesos, sobre todo obesidad mórbida, los pacientes con diabetes, dificultad respiratoria previa y estómago lleno. Por eso te dicen, no, que no debe de tener todos al día de la cirugía. Pues bueno, ahí está una. Ahora, dentro de los factores de riesgo de complicaciones cardiológicas, pues tenemos un montón, ¿no? Por ejemplo, cuando están tomando aspirinas o anticoagulantes por alguna razón en especial, porque hay veces que hay pacientes que hay hipertensión y a todos los hipertensos les quieren dar aspirinas. No, no es así. O sea, hay unos que sí está recomendado y hay otros que no está recomendado, y en los que no está recomendado, pues ¿para qué, no? Entonces, por ejemplo, se hizo hace tiempo un metaanálisis de 41 estudios que incluyeron más o menos como unos 50,000 pacientes. Y ahí se comparó la interrupción de la aspirina versus continuarla. Entonces, existiendo así un aumento del 1.5% de complicaciones hemorrágicas, pero fueron hemorragias leves, ni siquiera fueron hemorragias severas. Sin embargo, cuando se suspendió injustificadamente, el paciente terminó peor todavía porque empezó a desarrollar enfermedades cardiovasculares como infartos, como angina inestable, como accidentes cerebrovasculares por haber suspendido esa aspirina. Por eso también se hace lo que es una escala de riesgo cardiovascular, y esa evaluación de riesgo cardiovascular también te ayuda a establecer si la aspirina, las estatinas, que ahorita es de punta en este tipo de manejos, van a ayudar o no en este tipo de procesos, y si es estrictamente necesario suspenderla, y si la vas a suspender, casi le estás diciendo opéralo rápido porque necesito que lo reinicies lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, en los pacientes con riesgo elevado o con cardiopatía isquémica, la interrupción de la aspirina se asocia a un riesgo de eventos cardíacos graves 3 veces mayor. Entonces es mucho peor quitarla que dejarla. Por lo tanto, solo se debe suspender si el riesgo de hemorragia supera los beneficios cardíacos conocidos. Obviamente va a depender del tipo de cirugía. Tampoco debe suspenderse la aspirina previo a cirugías menores o a procedimientos endoscópicos, por ejemplo. Entonces, frente a los sangrados se recomienda reponer mejor con plaquetas u otros agentes hemostásicos, pero no estarlos quitando nada más así como así. Obviamente tengo que interrogar o preguntar si el paciente ya tuvo una afectación de una angina estable, una inestable, si ya le dio un infarto, si tuvo una descompensación cardiológica funcional, es decir, que tenga una insuficiencia cardíaca por lo bajito 3-4, una enfermedad valvular. Sí, muchas valvulopatías requieren que estén tomando anticoagulantes como que warfarina, entre otros. Por ejemplo, malformaciones congénitas, pues muchas veces la gente no sabe ni lo que tiene, pero por ejemplo los puedes auscultar, y cuando lo estás auscultando puedes encontrar que trae un soplo, una persistencia del conducto arteriovenoso, que tiene clínicamente un dato que no debe de tener de manera fisiológica o normal, y resulta que lo empiezas a indagar o buscar o le pides un eco y te empiezas a encontrar con alteraciones congénitas que no sabía el paciente que tenía, ¿no? Entonces hay que evaluar bien todo este tipo de factores de riesgo. Entonces, la valoración general de perioperatoria, pues consistirá en una historia clínica completa, ¿sí? Recuerden que tenemos nuestras normas. Está la norma oficial mexicana para las que no sepan hacer o no hayan hecho nunca una historia clínica médica, ¿sí? No de enfermería, porque en enfermería está un poquito más limitada. O sea, es casi lo mismo, pero le quitan unas ciertas cosas. Me parece que lo único que no cuentan mucho son las personales no patológicos, pero ¿por qué sí me interesa que venga un personal no patológico como un ejemplo de un parámetro de un antecedente personal no patológico? Sería, por ejemplo, la religión. ¿Por qué es importante la religión? Porque hay religiones que no aceptan, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, que no aceptan prótesis de animales, que es la mayoría de lo que se tiene. Entonces, claro que sí tiene mucho que ver que tengamos una historia clínica completa, que podamos sacar todos sus antecedentes personales patológicos, no patológicos, las enfermedades que tiene presente, la exploración física completa, para que lo que no nos hayamos dado cuenta en citas previas, pues en esa, cuando se está haciendo el interrogatorio de exploración, pueda sacarse, ¿no?
tengo que verificar el nombre, la edad del paciente, el número de seguridad en caso de que lo tenga, claro que tengo que establecer fecha, hora y todo eso, pues para saber qué se está haciendo. La indicación del procedimiento. Muchas veces el paciente les decía que llega sabiendo o no sabiendo nada de la cirugía. ¿Y qué te van a hacer? Pues nada, no sé, o estoy enfermo de la rodilla. ¿Y qué te van a hacer? ¿Una exploración? ¿Una prótesis? No, pues tampoco sé. Pues luego revisas el expediente y en el expediente no viene nada. Luego llega la solicitud de evaluación preoperatoria. En la evaluación preoperatoria no viene nada, porque te tienen que poner diagnóstico y te tienen que poner cirugía proyectada, porque en base a eso tú también te vas a ir dando si es una cirugía de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, y en base a eso establecer las medidas pertinentes, ¿no? Entonces hay que ver esa parte, evaluar factores de riesgo y comorbilidades. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que ya vimos. ¿Cuáles son? La edad, tabaquismo, alcoholismo activo, enfermedad tiroidea, diabetes, enfermedad pulmonar, ¿sale? Enfermedad renal, enfermedades hematológicas. Entonces tenemos que ver los personales patológicos y no patológicos. Dentro de los patológicos, pues si es alérgica a algo, si que tiene enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, lupus, artritis, valvulopatías, coronariopatías, enfermedad cerebral vascular, entre otras, no patológicos, enfocados. No me interesan todos, pero sí enfocados. Ya si la cirugía, el procedimiento y todo tiene una relevancia respecto a los no patológicos, pues a lo mejor sí los pedimos. Habitualmente no los sacamos todos. Hay unos internistas que sí lo hacen muy completo, hay otros que lo hacen un poquito más rápido, entonces varía, ¿no? Exploración y examen físico, pues esto es de rigor. Tenés que empezar con signos vitales, ver cómo llegó ahorita. Si tiene una enfermedad crónica, pues si te puede presentar, por ejemplo, si tiene hipertensión, no es lo mismo que en ese rato te llegue con 130, 140, 80, que tampoco es que esté perfecto, pero resulta que el día de la cirugía llega con 170, 90 o 170, 110. Tú dices, caray, pues ¿qué pasó, no? Entonces lo ideal es que te presenten una bitácora de esos estudios, de esos chequeos que habitualmente se hace el paciente, para que más o menos te des una idea, ¿no? De que si va bien o mal controlado. Y obviamente si corroboras ahí en la exploración física alguna otra alteración fisiológica o física que el paciente tenga, y pues puedas tomarla en cuenta. Estudios auxiliares de diagnóstico, que ahorita los vamos a ver, pues claro que son de importancia o relevancia para poder hacer una mejor evaluación del paciente y establecer las medidas terapéuticas para evitar complicaciones. Aplicación de las escalas pronósticas, a final de cuentas, pues son de rigor. Está comprobado que entre más apliques las escalas pronósticas, le va mejor al paciente, reduces la morbimortalidad o las complicaciones, si tú no quieres, pues mortales, pero sí peri y posoperatorias. Entonces, son sí o sí necesarias. También hay unas guías ya sabemos que están las guías las normas oficiales mexicanas del expediente clínico, y también hay una norma de la evaluación anestésica, así que cuando tengan chance, pues revísenlas, véanlas, para que vean si no saben o si no se acuerdan, pues de lo que tratan y de lo que hablan. Entonces, mi objetivo, Diana, mi objetivo principal es vigilar 3 cositas de las que pues nos va a dar la mayoría de las complicaciones más graves. Entonces esta evaluación funcional perioperatoria se centra en 3 órganos fundamentales, ¿no? Que son corazón, pulmones y riñones. Entonces, revisando las pautas para determinar qué pacientes necesitan pruebas adicionales destinadas a evaluar la función de estos órganos, pues tenemos que tomar una buena decisión, pues, porque oye, me lo mandan para valoración cardiológica y yo quiero revisar corazón, pero me lo mandan sin electrocardiograma, pues no jodas, no se puede así. Me lo mandan sin radiografía, o ya están, perdón por el acento, no va acentuado, o me los mandan sin glucosa, urea, creatinina. O sea, me los mandan para controles y me los mandan sin estudios. Pues es imposible. Les decía yo que si el paciente tiene enfermedad tiroidea, sí o sí tiene que ir también el estudio de tiroides. ¿Por qué? Porque una tormenta tiroidea o un descontrol tiroideo severo que le pueda dar al paciente durante o después de la cirugía, pues obviamente el primero que se la va a llevar van a ser el corazón, y junto a esto lo demás, ¿no? Entonces, claro que son importantes. Entonces, dentro de los estudios de laboratorio que habitualmente podemos solicitar,
esos llamados análisis de rutina, que habitualmente se piden indiscriminadamente a todos los pacientes independientemente de los hallazgos derivados de la historia clínica o del examen físico, ¿no? Entonces, pero pues no es que quiera decir que todos vayan a ser útiles para todo. Hay algunos que sí se piden en ciertos casos, hay otros que son en casos especiales. Por ejemplo, yo un perfil tiroideo no se lo voy a pedir a todo. En primera porque es muy caro, en segunda porque no todos lo necesitan, a menos que yo tenga una sospecha clínica o que el paciente me diga que tiene ya una enfermedad tiroidea, yo no voy a solicitarlo. Entonces hay que tener criterio también para eso, aparte de que solo son útiles para el diagnóstico en el 5% de los casos e influyen en la conducta en no más del 9%. Entonces, independientemente de esto, pues a lo mejor el paciente se lo opera sí o sí, y muy poco de esos resultados que vayan a salir, pues van a estar que vayan a depender estrictamente o directamente de estos resultados. Sin embargo, se tienen que pedir. Si el paciente no registra antecedentes patológicos, los exámenes de rutina aportan datos relevantes únicamente en el 0.22%, o sea, nada. Entonces, es de señalar que los exámenes complementarios fueron sustituyendo erróneamente los beneficios de una escrupulosa historia clínica y un completo examen físico, brindando escasos beneficios desde el punto de vista médico. Entonces, muchas veces les hacemos mucho hincapié, o sea, ay, es que trae tal cosa, pero si lo estás viendo clínicamente bien y que no está complicado y que ahorita está bien aparentemente, pues hay ciertos procedimientos que no son así estricto como para decir, ay, es que está desfasado, ¿no? Como yo, que son 3 meses, pero vamos en el 3.5, pero son 3 meses y ya por eso los cancelas, ¿no? Entonces, y toda la historia detrás del paciente, pues ahí sufriendo. Entonces, sin embargo, pues existen dos situaciones en las que no se pueden obviar los estudios. Si bien hay unas en las que podemos dejarlo pasar, les va a tocar mucho enterarse o ver, o sea, no es que esté bien, repito, pero van a haber muchas cirugías que se van a hacer con protocolos incompletos, que no están los estudios del laboratorio ni siquiera reportados, que no trae valoración preoperatoria, que ya está vencida, y aún así los meten, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay situaciones en las que no pueden prescindir de esos estudios y son la cirugía de urgencia, y en los casos en los que no se pueda recolectar una buena información de historia clínica precisa y completa, ya sea porque el paciente está inconsciente por una repercusión clínica o simplemente está mal de sus facultades mentales. En el caso de la biometría hemática, por ejemplo, pues viene las 3 líneas principales, que es la roja, la blanca y las plaquetas. Dentro de la roja, pues tenemos el hematocrito, que es de hacer notar que ya les había dicho en las diapositivas previas que esta determinación mide una masa, una concentración relativa y no absoluta de lo que son los glóbulos rojos. Sí, es una concentración por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? ¿Cuánta concentración de glóbulos rojos hay en 100 mililitros de sangre? Pues esos son los hematocritos, ¿no? Entonces, en presencia de deshidratación, estos resultados, pues, pueden ser erróneos y hasta confundirse con una enfermedad que se llama policitemia vera, ¿no? Que es una alta concentración de hematocrito. Entonces, el intervalo de normalidad en adultos, en hombres, suele ser como el 47% más menos 5. Entonces, puede ser de 42 a 52, y en mujeres de 42 más menos 5, ¿no? Entonces, y esto se reporta en porcentajes. Es una prueba sencilla y confiable para evaluar la respuesta que va a tener tu cuerpo a un sangrado, o incluso si tienes una pérdida muy severa o muy rápida, pues te vas a dar cuenta si tienes una hemorragia aguda, ¿no? La hemoglobina, por su parte, pues también hay una tablita que se las aconsejo que la busquen, investiguenla. No la encontré, más bien no alcancé a ponerla. Es una tablita que habla de la relación que tiene la hemoglobina con la altura a nivel del mar. Es decir, no es lo mismo la hemoglobina que va a tener los que vivimos cerca de la costa a los que viven, por ejemplo, arriba en Ciudad de México o en lugares montañosos o altos y así, ¿no? Entonces, a mayor altura, menor oxígeno, a menor cantidad de oxígeno, el cuerpo se modifica fisiológicamente para incrementar la cantidad de hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no es otra cosa que el transporte de oxígeno. Entonces, poco oxígeno
pues necesito mucho transporte para tratar de captar lo mayor que se pueda. Por lo tanto, la hemoglobina puede estar más elevada en lugares altos y puede estar un poquito más baja en lugares bajos. Una oscilación de hemoglobina en hombres es de 14 a 16 y en las mujeres puede rondar entre los 12 a 14. Entonces, pues hay que valorar eso. Sin embargo, para fines estadísticos también, pudiéramos decir, por ejemplo, que en personas con historia clínica normal y sin antecedentes patológicos se presentan alteraciones menos del 8% de los casos, ¿no? Entonces aquí los recuentos de eritrocitos o glóbulos rojos anormales solamente en el 3% de los casos, de aquellos pacientes cuya historia clínica o examen física no revelan patología. Entonces es recomendable la determinación de hemoglobinemia o baja hemoglobina antes de una operación mayor, ya que es un marcador muy sensible. Con una hemoglobinemia menor de 8 gramos por cada 100 mililitros, la mortalidad operatoria se incrementa significativamente. Entonces, antes de una operación mayor se debe corregir esa hemoglobina en presencia de hemorragia aguda, enfermedad vascular cerebral o periférica o administración crónica de beta bloqueantes. Entonces, de hecho, la mayoría de las cirugías es muy raro, si no es que ninguna, excepto las de urgencia, o que de tiro tenga mucha significancia clínica en ese momento. Ninguna cirugía se va a hacer si el paciente tiene menos de 9 de hemoglobina. Una de las recomendaciones que se dan, o sea, se está haciendo la valoración preoperatoria para sacar un pronóstico, pero al mismo tiempo el que hace la valoración preoperatoria tiene que otorgar o establecer una serie de correcciones, de recomendaciones, de estrategias, de tratamientos para tratar de revertir todas esas anomalías que encontró durante la evaluación. Entonces, si yo encuentro una valoración, una anomalía en la cantidad de hemoglobina que está muy baja, pues yo tengo que reponer o decir, ¿sabes qué? La cirugía no se debe implementar si no tiene al menos 9 o 10 de hemoglobina, tiene que tener 1 o 2 paquetes globulares disponibles, se le tiene que administrar uno peri o preoperatorio o postoperatorio, o dependiendo, ¿no? Valoras cada caso y das las recomendaciones de acuerdo a eso. En cuestión de los leucocitos, pues no es menos ni más favorable. Los leucocitos le dijimos que eran nuestras defensas. Entonces, la leucopenia o la baja cantidad de leucocitos, donde los valores normales oscilantes pueden ser entre 4.500 a 11.500, menos de eso malo, más de eso malo. Entonces, si hay una enfermedad hematológica, ya sea un síndrome mielodisplásico que me los pueda tener alterados arriba o abajo, ¿sí? Mi paciente, o un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio que esté provocando que mis defensas estén alteradas, pues claro que puede marcar mucho la diferencia. Entonces, mientras no sea una situación de esas que tenga, pues digamos, poquito alterado los leucocitos, no va a ser la gran cosa, ¿no? Entonces, en las plaquetas, pues se considera que la reducción importante del recuento de plaquetas, sobre todo menos de 50.000, los valores normales de las plaquetas oscilan entre los 145.000 y 400.000. Entonces hay algunos autores que ponen 420.000. Yo les aconsejo que esto es lo que son los estudios de laboratorio. Ustedes digan, a ver, no lo que diga el profe o no lo que diga el laboratorio del hospital, porque muchas veces, ojo aquí, muchas veces los valores normales que vienen en los resultados del laboratorio ni siquiera son los que internacionalmente se toman como ideales. Entonces yo les sugiero que lejos de laboratorios ustedes agarren bibliografías de hematología o de QFB o de algo por el estilo, en el que puedan ver cuáles son los valores normales de la glucosa, biometría hemática, de la urea, creatinina. Entonces tengan unas 3 o 4 fuentes bibliográficas y hagan un comparativo, y en base a ese comparativo saquen un promedio, y de ese promedio tengan un promedio mínimo, un promedio máximo, y así ustedes pueden manejar con mayor criterio una relación de los valores normales de estos estudios de laboratorio. Entonces, cuando hay baja baja cantidad de leucocitos, te arriesgas a que el paciente se vaya, es un paciente inmunocomprometido, bajas defensas, posibilidad de que durante y posterior al evento quirúrgico se vaya a infectar, y eso va a aumentar su morbimortalidad, ¿no? Entonces, elevados leucocitos puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un cuadro que puede llevarlo después a una sepsis o choque séptico, y el paciente pues se va a complicar de una forma u otra. En el caso de las plaquetas pasa lo mismo. Los valores normales dijimos que eran de 150 a 420.000, pero en el caso de las plaquetas, plaquetas bajas,
por ejemplo, puede tener menos de 150, 100 a 150 y todavía no hay tanta bronca con la cirugía. Uy, ya. Y echándote un round con el anestesiólogo, a lo mejor puede tener plaquetas de 50 y cacho hasta poco cercanos a los 100,000 y a lo mejor te lo anda cancelando, pero ya de a tiro menos de 50,000, ahí sí, ya no lo puedes operar porque menos de 50,000 pues se acompaña de un incremento de riesgo de hemorragia intraoperatoria, ¿no? Y hablando de hemorragias, pues tenemos los que son las pruebas de coagulación o los tiempos de coagulación, el TP, TPT, el INR, que pues es el mejor método de exploración en el sentido de confeccionar una correcta historia clínica y que nos va a ayudar a complementar estos estudios a saber si el paciente tiene una coagulopatía o no. Entonces es importante las dos cosas, tener esa historia clínica y esos estudios para saber si el paciente tiene riesgo a una hemorragia. Claro que las plaquetas están jugando por ahí. Y la mayoría de las hemorragias que se pueden presentar por una alteración de este tipo es muy baja, es alrededor del 0.008%. Entonces es de señalar que en el posoperatorio todavía es más grave, o sea, en el perioperatorio casi no va a pasar nada. El problema es que estos tiempos de coagulación o las plaquetas o incluso un perfil hepático alterado que va a estar junto con pegado en las coagulopatías pueden generar o hemorragias o lo contrario, trombos. Y si genera un trombo, pues ya dijimos que se iba a provocar una posible trombosis, ya sea pulmonar, cardíaca, cerebral y todo eso, ¿no? Respecto a lo que es al grupo IRH, pues bueno, si bien no se lo voy a pedir a todos los pacientes, porque pues a lo mejor no en todas las cirugías ni siquiera va a necesitar sangre, pero bueno, en algunos hospitales ya se está pidiendo de manera rutinaria porque dicen más vale tener y no ocupar que ocupar y no tener. Entonces no tiene valor ningún estudio efectuado por un laboratorio que no sea el del servicio de hemoterapia, es decir, si el banco de sangre no lo está haciendo, pues no tiene caso tenerlo ahí. Total de que en algunos estudios dicen que si el paciente lo va a ocupar, pues que hasta que lo ocupe, ¿no? O sea, que no prevengas ahí. Yo creo que ahí ya se adaptan a las situaciones de cada hospital y de cómo trabaja cada quien. Entonces, no hay tanta bronca. Por ejemplo, si yo tuviera anemia, también no por tener los valores normales, ya los dijimos, pero en algunos pacientes podemos tolerar hasta 9 o 10 y se operan. Pero quiere decir que si tengo 8 me van a poner sangre porque para eso pedí el grupo IRH, pues no. De hecho, algunos laboratorios y de recomendaciones internacionales, mientras no tengas una anemia clínicamente manifiesta, mientras no tengas menos de 7 o hasta un mínimo de 7 de hemoglobina, lo ideal es no hemotransfundir porque también vienen complicaciones propias de la hemotransfusión. El examen general de orina, por su parte, pues es de utilidad nada más cuando tenemos o vamos a hacer una cirugía del tracto urinario superior o inferior, ¿no? Para propiciar pues un medio estéril, que el paciente no se vaya, o sea, de por sí lo voy a abrir, lo voy a exponer y potencialmente se va a infectar, ya sea por la cirugía o por todo lo que ustedes quieran. Pues ya de perdiz que entre limpio, ¿no? Y si es necesario pedir un cultivo, depende si es multidrogoresistente o recurrente o varias situaciones así. Fuera de eso, no tiene por qué solicitarte, o sea, no es que sea para todos, ¿sale? Lo que es la glucosa, pues ya dijimos que para la vigilancia de diabetes, pero preferentemente se tiene que acompañar siempre de lo que es la hemoglobina glicosilada, la urea y la creatinina para la función renal, como no. Sí, y no solamente para la función renal de un paciente crónico, también de un paciente sano, porque una cirugía puede producir el suficiente estrés fisiológico para provocarme una lesión renal aguda, y pues si no, no me voy a dar cuenta. El perfil tiroideo, ya habíamos dicho que era importante pedir lo que es para valorar la función de tiroides, en especial la TSH y la T4 libre, y dependiendo de eso, pues ver si hay necesidad de hacer ajuste de tratamiento por las repercusiones cardiológicas que representan. En el perfil de lípidos, lo importante va a ser para el riesgo cardiovascular. O sea, si bien el riesgo cardiovascular inmediato, si yo lo estoy haciendo ahorita y ahorita lo van a operar, pues ahorita no me va a servir. Pero si se lo hubiera hecho hace un mes, 2 meses y desde 2 meses yo traté a mi paciente de acuerdo al resultado de evaluación del riesgo cardiovascular, es decir, que tenía hiperlipidemia,
esto va a condicionar a que el paciente genere coagulopatías y otros eventos cardiovasculares por culpa de una mala abordaje, ¿no? Entonces, sí o sí se puede pedir. El perfil hepático o las pruebas de funcionamiento hepático van a estar condicionadas a pacientes hepatópatas y no en todos los casos. Casi si los tiempos de coagulación, el INR está bien, muchas veces no es que le vayan a tomar o no es que no le vayan a tomar relevancia, pues, pero solamente en ese tipo de situaciones se van a solicitar, en los cuales se sospeche de una hepatopatía o se tenga ya esclarecida la misma y se considere que el resultado pueda ser relevante, ¿no? Dentro de los estudios de imagenología y gabinete, pues tenemos lo que es el electrocardiograma, que no va a estar para todos los pacientes. Si la cirugía es de bajo riesgo y se trata de pacientes asintomáticos sin factores de riesgo clínicos, pues el electrocardiograma pues no tiene nada de relevancia, no va a aportar una información adicional, por lo que no se debe realizar. Su realización está indicada habitualmente en cirugía de alto riesgo, de riesgo intermedio, en pacientes con algún criterio de riesgo cardiovascular, ¿no? El ecocardiograma, por su parte, el valor predictivo del eco es limitado, por lo que se recomienda solo en cirugías de alto riesgo, o que tenga yo una insuficiencia cardíaca y yo quiera ver si es por un fallo ahí en alguna valvulopatía o algún ventrículo que está pasando, ¿no? Entonces todo va a depender de ese tipo de situaciones. En los estudios funcionales, como lo que es la prueba de esfuerzo, también hay que ver si el paciente la puede realizar o no. Si no la puede realizar, pues hay que ver que sea con inotrópico y no tanto porque corra en la banda estacionaria. Entonces hay que ver en qué casos sí y en qué casos no. Bien, en lo que es la radiografía de tórax, pues también por debajo de los 30 años los resultados anormales se dan en menos del 4% de los casos. Entonces por eso casi no se pide en personas jóvenes, a menos que tengan una enfermedad crónica. O sea, jóvenes me refiero a menores de 40 años. De 40 años para arriba, que también están jóvenes, pero a partir de los 40 años la probabilidad de hallazgos de patológicos pues crece hasta superar dicho porcentaje en los mayores de 60 años, aunque generalmente el único dato normal es una cardiomegalia la que se suele encontrar. Pero bueno, sí me ha tocado de que a veces te encuentras con un tumorcito, con una malformación, una dextrocardia, varios detallitos. La incidencia de perfil, pues no es que sea muy relevante de este estudio en todos los casos, como les decía, por lo tanto solamente se debe pedir en los que sean estrictamente pues necesarios. Sí, dicen que una radiografía y una VH no se le niega a nadie. Entonces, no importa, no olviden que tanto esto como los otros estudios pues solamente duran 3 meses, ¿no? No más de 90 días.